En este video vamos a abordar la explicación del apartado introductorio, la introducción de su investigación. Las primeras recomendaciones para desarrollar este apartado es nosotros vamos a ir de lo general a lo particular en la descripción de nuestro tema. Si verán aquí hay una serie de archivos que previamente yo descargué para mostrárselos a manera de ejemplo y que ustedes lo pueden ver acá. Para empezar, en la parte de la justificación, cuando nosotros vamos hablando de nuestro tema, partimos de lo general a lo particular. Esto es, si yo estoy hablando del empleo de Internet como recurso didáctico en la educación telesecundaria, no es posible que yo empiece hablando exactamente del empleo didáctico de Internet. Tendría que ir a un tema más general, como en el caso de los recursos didácticos, ¿sí? Ampliar ese tema de los recursos didácticos y quizá poner proceso de enseñanza y proceso de aprendizaje e irme a un tema más general que sería la educación. En este caso bajaría yo el tema desde la educación, el proceso de enseñanza y aprendizaje, los recursos didácticos y el empleo de Internet como recurso didáctico, para ir aterrizando el tema. Dentro de las recomendaciones para desarrollar este apartado es que utilicen un lenguaje sencillo, no necesitan utilizar un lenguaje elevado, siempre el lenguaje sencillo es lo más elegante. De todos sus verbos se tienen que utilizar en futuro, es decir, se desarrollará, se aplicará, se considerará, porque estamos hablando de un proyecto de investigación. Lo mismo es, la redacción tiene que ser de manera impersonal, ¿sí? No utilicen el yo-yo, ¿no? Desde mi punto de vista, o yo considero, o yo contemplo. Hay que plantearlo de manera impersonal. Se considera, se contempla. Si no pueden resistir la tentación de hablar de ustedes mismos, bueno, de quien escribe piensa al respecto de, ¿sí? O el investigador o la investigadora contempla siempre manejarlo de manera impersonal. Entonces cuiden eso, cuiden mucho su redacción, su ortografía al momento de plantear la justificación. Recuerden, siempre ir de lo general a lo particular y van aterrizando su tema. El segundo apartado es el de importancia de la investigación, o sea, por qué es relevante llevar a cabo su estudio. Y aquí yo les recomiendo consultar el libro de diseño de proyectos de investigación en ciencias sociales y humanidades. Pueden consultarlo en la biblioteca. Y ese libro, autoría de su servidor, en la página, voy a compartirles la pantalla para ser exacto, en la página 29, ¿sí? Como un tip para hacer esto, les recomiendo consultar de ese libro las preguntas que están después en la página, perdón, en la página 30, ¿sí? Y ahí van a encontrar una serie de cuestionamientos, ¿sí? Al respecto de su proyecto, ¿no? O sea, ¿para qué tan conveniente es la investigación? ¿Para qué servirá? ¿Cuál es la trascendencia para la sociedad? Etcétera, etcétera. Entonces, el tip que les doy es que ustedes pueden escoger 2 o 3 preguntas de estas y tratar de responderlas. Y eso les dará la fundamentación de la importancia de su estudio, de la relevancia. Podrá la información apoyar o resolver un problema práctico. ¿Quiénes se van a beneficiar con los resultados? Profesores, padres de familia, directivos, estudiantes. De tal manera que si ustedes escogen 2 o 3 de estas preguntas y las responden, pueden estructurar la importancia de su estudio, la cual contemplarán en este apartado. Posteriormente,
lo que deben de hacer ustedes es colocar estudios antecedentes, investigaciones que se hayan hecho alrededor de su tema de investigación. Aquí la recomendación es, vamos a consultar investigaciones recientes que se hayan hecho de 2015 a la fecha. En el apartado, más abajo del apartado introductorio, hay un apartado que se refiere a consulta de base de datos y que esto les permitirá a ustedes consultar diferentes bases de datos, por ejemplo, Redalic, la red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, ¿sí? En donde ustedes pueden consultar en relación con su tema de investigación. Si yo, por ejemplo, coloco entornos virtuales, si ese fuera mi tema relacionado con este tema de Internet, pues bueno, ahí voy a encontrar una serie de artículos, ¿sí? Una serie de artículos que podría yo descargar a texto completo. Si yo voy acá, ¿sí? Veo el documento, podría yo descargar a texto completo esta investigación que se realizó en 2010 y que lleva por título la docencia en entornos virtuales interculturales. ¿Sí? Podría yo descargar en mi máquina esto de manera gratuita sin ningún problema. Y así como Redalic, pues hay diferentes bases de datos que les recomiendo consultar. Está la base de datos de IRECIE, de la UNAM, Dialnet, que es una base de datos europea. La forma, la estrategia para consultar es la misma. ¿Sí? Colocan en su buscador el tema, ¿sí? Y localizan el documento que quieran bajar, la investigación. Esta es una fuente formal de consulta y que es importante para integrar sus proyectos de investigación. Hay otros portales, un portal robusto, el más robusto en educación, que es ERIC. Hay que salirnos de nuestra zona de confort y leer los artículos, por lo menos el abstract de los artículos en inglés, o también acudir a memorias de congreso y congresos de prestigio, como en el caso de las memorias del congreso del COMIE, ¿sí? En los cuales ustedes pueden consultar en su momento. Bien, me regreso entonces a el contenido del apartado introductorio y para continuar explicándoles. Entonces, estudios antecedentes. Para hacer esto de los estudios antecedentes, ustedes tienen que ir desarrollando fichas híbridas. Saben que para el curso, al finalizar nuestro curso, tienen que tener por lo menos 30 fichas híbridas. Aquí tienen el ejemplo de cómo desarrollar una ficha híbrida. La ficha híbrida combina la referencia del texto que estoy consultando junto con el contenido textual, a manera de cita textual. Es por eso que hacemos referencia a la página de consulta, porque recuerden que necesitamos utilizar las normas de APA para nuestras referencias y para nuestras citas en el documento. Entonces, las fichas híbridas nos sirven para ir juntando, ir coleccionando todas nuestras referencias del proyecto. Aquí en una nota que les pongo es para la copia de información y datos. Les sugiero utilizar este formato y necesitamos tener 30 fuentes formales de consulta, no fichas. O sea, tienen que ser fuentes. Las fuentes electrónicas y digitales deben corresponder al 40% del total de las fichas. Es decir, también tengo que consultar físicamente, ¿sí? Físicamente libros o revistas, ¿sí? Entonces, para poder integrar esto. Algo importante aquí en los estudios antecedentes es, bueno, ¿qué voy a poner al respecto de los estudios? Voy a poner el autor, los autores, el año, el país, ¿sí? Los principales resultados de la investigación. Y aquí lo que debo de hacer es tener un sano equilibrio entre investigaciones realizadas en el contexto nacional e internacional. Generalmente nos preguntamos, bueno, ¿y cuántas investigaciones debo de
de incluir? Bueno, por lo menos unas 10 investigaciones realizadas en el contexto nacional y 10 investigaciones realizadas en el contexto internacional. ¿Qué pasa si cito 9 investigaciones? No pasa nada, ¿sí? Pero el caso es que tengamos un equilibrio entre ambos. Hago la aclaración aquí de 2015, es que no es valiosa la información de antes del 2015, claro que es valiosa. Por ejemplo, si yo quisiera citar clásicos en mi investigación, que no solamente de 2014, 13, sino de 1980, 70, 60, lo puedo hacer, pero serán los menos, ¿sí? El grueso de la información que vamos a tener en nuestro proyecto es información actualizada. El penúltimo de los apartados tiene que ver con las preguntas de investigación y que esto no necesariamente representa una sección del proyecto, sino que a lo largo de mi redacción, de la introducción, a lo largo de su redacción, van a colocar cuestionamientos, preguntas puntuales. ¿Sí? Y también se estarán cuestionando, bueno, ¿cuántas preguntas debo de incluir? No es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Puede ser que yo ponga un par de preguntas a lo largo de toda la introducción que le permita al lector cuestionarse acerca de lo que está leyendo y con eso será más que suficiente. Aquí no se trata de acumular preguntas, sino se trata de simplemente lanzar preguntas en relación al tema. Si estoy hablando de, por ejemplo, de Internet como recurso didáctico, puedo preguntar, bueno, es que no hay otro recurso didáctico que pueda servir más allá del empleo de Internet dentro y fuera del aula. O sea, yo puedo hacer una serie de preguntas en relación al tema que provoquen la reflexión del lector. Y voy a finalizar el apartado introductorio hablando del método, ¿sí? Y en términos generales vamos a citar si la orientación es cuantitativa, si la orientación es cualitativa. Aquí un par de apoyos en relación a esto. Les puse una caricatura para pensar en métodos cuantitativos, métodos cualitativos, simplemente para que detonen ideas de cuál sería la orientación de su investigación. Y de la misma manera, ¿sí? Una lectura, si es que nos queda la duda al respecto de qué entendemos por estado del arte, pues bueno, podrán consultar esta lectura muy, muy breve que les dará idea acerca de la conceptualización de lo que es el estado del arte o el estado de la cuestión, que les será muy, muy didáctico. Entonces, de esta manera, integraríamos nuestro apartado introductorio. Si se preguntaran, bueno, ¿y cuántas páginas me llevará a hacer esto? O sea, ¿cuántas cuartillas? Pues yo pienso que del orden de las 3, 4, exagerando 5 cuartillas el apartado introductorio. Pero, nuevamente, aquí no tiene que ver con cantidad de páginas, sino calidad que tenga en la redacción. Entonces, estos son los elementos que conforman la introducción. Tenemos una portada, un índice e inmediatamente colocaremos el apartado de introducción, únicamente poniendo como título introducción. Esto quiero decir, ninguno de estos apartados se tiene que colocar como título, sino hay que ponerlo a renglón seguido. Lo único que vamos a colocar es el título de introducción y nosotros empezamos a redactar, llevando este hilo discursivo, ¿sí? Justificación, importancia, estudios antecedentes, etcétera, ¿sí? Y no necesariamente colocándolo como un título, como un subtítulo, sino simplemente sería el hilo conductor de nuestro apartado introductorio.